¿Qué tal? Muchos saludos afectuosos y estamos en nuestra clase o sesión número 504. Estamos dando la lectura guiada del Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a leer el capítulo 22. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo apóstol y evangelista San Mateo, que seguiste de inmediato a nuestro Señor Jesucristo, danos esa luz para poder decirle a Jesús: queremos amarte, seguirte y servirte. Amén. Capítulo 22. Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando a sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a sus sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos se encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos acompañados de herodianos que le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Contestaron: del César. Entonces les dijo: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se sorprendieron, lo dejaron y se fueron. En aquella ocasión se acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés mandó que cuando uno muera sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había en nuestra comunidad 7 hermanos. El primero se casó, murió sin tener hijos y dejó la mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta el 7º. Después de todos murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 será mujer? Pues todos fueron maridos suyos. Están equivocados por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten no se casarán ni los hombres ni las mujeres, sino que serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de la resurrección, ¿no ha leído lo que les dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. La multitud al oírlo estaba asombrada de su enseñanza. Al enterarse los fariseos de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley? Le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante, pero el segundo es equivalente: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley entera y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta: ¿qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le responden: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo David, inspirado, lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies?
Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Ninguno pudo darle una respuesta y en adelante nadie se atrevió a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página. Capítulo 22, versículos 1 al 14. Parábola del banquete de bodas. En el fondo de esta parábola está la respuesta de la comunidad de Mateo a la pregunta: ¿qué es el reinado de Dios? La parábola tiene dos partes: los invitados al banquete, versículos 1 al 10, y el comensal sin traje apropiado, 11 al 14. La parábola expresa la relación entre el Señor y sus invitados, entre los cuales hay dos categorías. 1. Los invitados que se autoexcluyen del banquete por intereses personales de poder. Uno fue a su campo, el otro a su negocio. Además de dueños de campos y negocios, eran unos asesinos. Versículo 6. No son dignos de entrar en el reino porque han rechazado la propuesta de Dios. 2. Los segundos malos y buenos están en los cruces de los caminos. La sala que se había preparado se llena de estos nuevos comensales que inicialmente estaban excluidos, porque aceptan y acogen con gozo la invitación al banquete del reino. Por eso concluye este pasaje: son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Versículo 14. En la segunda parte, versículos 11 al 14, se añade un elemento nuevo a la parábola que cambia la perspectiva que hasta ahora llevaba el relato. La presencia del rey ofrece la clave del juicio que recae sobre cada uno de los invitados al banquete. En este marco de referencia tiene sentido la pregunta por el traje de fiesta. Para entrar en el banquete del reino es necesario un estilo de vida que ponga en práctica la enseñanza de Jesús. No todos los invitados al banquete, los llamados, se encontrarán al final con los elegidos. Versículo 14. Lo que convierte a los invitados en elegidos es el amor encarnado en las circunstancias concretas de la vida. Capítulo 25, versículos 31 al 46. Capítulo 22, versículos 15 al 22. Sobre el tributo al César. Desde aquí hasta el final del capítulo encontramos 4 preguntas y 4 respuestas que muestran la creciente tensión entre Jesús y las autoridades judías. En la primera cuestión ve Mateo un complot protagonizado por los discípulos de fariseos y herodianos. Los discípulos de los fariseos pueden preguntar fingiendo una curiosidad inocente. Los herodianos son adictos a un poder establecido o respaldado por los romanos. El asunto es discusión, es el tributo debido al César. Este impuesto fue una realidad que sufrieron tanto el pueblo judío como las comunidades cristianas bajo el dominio del Imperio Romano. La pregunta intenta conducir a Jesús a un terreno de extremo peligro. Es la vertiente económica de la política en la cual se juega la lealtad y sumisión al poder imperial. Los recaudadores iban a veces acompañados por soldados romanos. La respuesta de Jesús es habilísima. Si reconocen el curso legal de la moneda, versículo 20, es que han entrado en el sistema económico y deben aceptar sus consecuencias. Pero por encima de cualquier poder humano está Dios. Jesús rompe los hilos de la red que le tienden y eleva su enseñanza a un nivel superior de más alto alcance. El principio en su formulación lapidaria, versículo 21, ha sido fuente de inspiración y de interpretaciones o aplicaciones diversas, no siempre aceptadas. Jesús no tuvo intención de dividir el mundo en 2 reinos, el de Dios y el del César, poniéndolos en un plano de igualdad. Tampoco se quiso establecer 2 órdenes separadas, uno humano, otro divino, que nada tiene que ver con las cuestiones terrenas. El Estado no es el valor supremo, por eso Jesús se apresura a poner en claro que mucho más importantes son los deberes para con Dios, quien siempre nos remite al otro, a todos los rostros humanos doloridos, porque la mayor gloria de Dios es que el pobre viva. La moneda que lleva la esfinge de César le pertenece a él en calidad de tributo, pero el ser humano que lleva impresa la imagen de Dios se debe a su Creador. Por eso, si el Estado llegara alguna vez a reclamar algo de lo que le pertenece en exclusividad a Dios, entonces hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Véase Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Pertenecemos a un mundo donde hay muchas formas de idolatría, especialmente la idolatría del mercado, al que se le rinde tributo a costa de la propia conciencia y de la dignidad de sus servidores. Los nuevos dioses ciudadanos, el mercado del consumo, la moda, el espíritu de competencia del real,
las armas, el poder, el dinero, el prestigio. Reclaman cultos, sacrificios, adoración, adhesión fanática e irracional. Estamos sumergidos en el mundo y no podemos escapar físicamente de él. Pero Jesús nos invita a mantener nuestra conciencia libre y autónoma. El reinado de Dios, lo que pertenece a Él, y a los reinos del mundo del mercado, lo que les pertenece a ellos. Capítulo 22, versículos 23 al 33, sobre la resurrección. Lucas nos ofrece una entretenida ilustración sobre los saduceos y la resurrección. Hechos 23, 6, 10. En ese punto los saduceos eran enemigos de los fariseos. Para el lector cristiano es inevitable el recuerdo de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12. Los saduceos basan su caso en la ley del levirato, en virtud de la cual el cuñado debe tomar a la viuda sin hijos de su hermano para darle un hijo y perpetuar el nombre del difunto. Deuteronomio 25, 5 al 10. Ruth, capítulo 4. La presentación del caso es claramente burlesca. Jesús responde de frente. El planteamiento va desencaminado, porque supone que la otra vida es repetición y prolongación de la presente. La vida del resucitado es obra del poder de Dios y es Él quien establece la nueva condición humana. Véase 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 53. Después cita un texto del Pentateuco, único texto sagrado que reconocen los saduceos, en el que Dios se presenta y define. Éxodo 3:6. El Dios de la Escritura no es un Dios infernal, sino vivo, de la vida y de los vivos. Capítulo 22, versículos 34 al 40, sobre el precepto más importante. La pregunta se explica porque los fariseos contaban 613 preceptos en la ley. Había que saberlo y practicarlos todos. Jesús responde combinando Deuteronomio 6:5 con Levítico 19:18. Para Jesús, el fundamento de la relación con Dios y con el prójimo es el amor solidario. La integración de los dos amores, de Dios y del prójimo, es una enseñanza fundamental. La ley y los profetas son toda la Escritura, Mateo 7 al 12. Pues bien, el amor es la clave de la Escritura, el indispensable principio unificador que elimina toda posible dispersión y el criterio básico de discernimiento. No se puede observar de verdad la ley si falta el amor. Romanos 13:9, Gálatas 5:14, Santiago 2:8. Desde una perspectiva cristiana, sin el amor al prójimo, no hay amor a Dios. No hay verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios, ni se alcanza esa justicia superior que preconiza el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 20. El amor al prójimo no sustituye el amor de Dios, ni se identifica con él, pero es tan importante como amar a Dios. Véase 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. A colocar estos dos mandamientos como el eje de toda la Escritura, Jesús pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios y la solidaridad interhumana como los fundamentos de toda vida religiosa. Capítulo 22, versículos 41 al 46, sobre el Mesías y David. Ahora es Jesús quien abre el debate. La respuesta a la primera pregunta, versículo 42, era fácil de responder y de conocimiento común. Pero la segunda pregunta, versículo 45, hace referencia a la relación entre el Mesías y el Hijo de Dios. Se trata de un texto de la Escritura, Salmo 110, versículo 1, en el que David, a quien se atribuyen los salmos, llama Señor al Mesías. David está llamando a Señor a su descendiente, cuando es el Hijo el que llama Señor a su Padre y no al revés. Así muestra que el Mesías no es un mero descendiente suyo. Muchos judíos esperaban que el Mesías como liberador político y solía asociarse al título de Hijo de David. La doble pregunta de Jesús apunta al origen divino y a la verdadera naturaleza del Mesías. Jesús es hijo de David en razón del linaje humano, capítulo 1, versículo 1. Pero en su condición de Dios, de hijo de Dios, es Señor de David y superior a él. Véanse capítulos 3 al versículo 17, capítulo 16, versículo 16, capítulo 17, versículo 5 y capítulo 27, versículo 24. La frase final muestra la sabiduría superior de Jesús para interpretar las Escrituras. Sus oponentes, que presumían de un gran conocimiento, son reducidos al silencio, manifestación de su ignorancia.
versículo 46. Bien, aquí vamos a continuar. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a seguir adelante en nombre de Dios.